Bienvenido, bienvenida a esta presentación que aborda la terapia vibracional como una fusión entre la sabiduría ancestral y los avances científicos, enfocándose también en las distintas prácticas que existen, en las prácticas que comúnmente podemos ver en esos lugares. Así que aquí estoy para presentarles este tema. Para comenzar, me gustaría introducir con algo que nos pudiéramos conectar entre todos, que es algo muy común. Yo sí creo que cada persona tiene alguna canción que le guste, tiene algún aroma que le guste. Y que sabe cuando escucha tal canción o tal sonido o tal aroma, sabe que inmediatamente el estado de ánimo cambia. ¿Te ha pasado? ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es tu canción? La que tú escuchas y que te conecta con algo que ya conoces, con un lugar quizás, con personas, o simplemente te gusta y te eleva tu estado de ánimo. Qué bueno que lo tengas, porque este es un recurso que nos va a servir también para poder ir explicando y al mismo tiempo vivenciando esto que vamos a ir explorando durante esta presentación. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho y que cuando la comprendí, mi cabeza la entendió y luego mi cuerpo la comprendió, llegó a un nivel de profundidad muy potente. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Es una frase y así he encontrado distintos pildoritas, regalos de sabiduría de distintas áreas y de científicos también que hablan sobre la vibración y que podemos entender lo micro y lo macro, entender lo que pasa dentro de la célula y entender también lo que pasa en el universo. La vibración acompaña de estas distintas facetas que a mí en verdad me, me vuela la cabeza y me expande, así como cuando hacemos con mi hija, así como que me expande la cabeza. Esto me pasa cuando empiezo a hablar de vibración y de energía y de cómo cada cosa que está presente entre nosotros tiene una vibración especial y particular, con efectos, con su magia, con su vibración. Esto no es solo holístico ni mágico, es también científico y eso es lo que me gusta mucho. Además, hay un contexto histórico que no es que se les haya ocurrido a los científicos del último tiempo, sino que también a través de la historia, desde los pueblos ancestrales, pasando por la antigua Grecia, hay mucho que nos habla de cómo la vibración a través del sonido, de las artes, también nos puede llevar a conectar con algo que va más allá y que es más profundo, que es nuestro espíritu, este espíritu personal y también esta conciencia de sabernos sostenidos por algo mayor, el nombre que queramos darle, universo, principio divino, Dios, la diosa, la madre tierra, es esto mayor que nos sostiene. Y mi invitación aquí es a saber si tú quieres venir a explorarlo conmigo. Te voy a contar en qué va a consistir esta presentación muy en breve para tenerlo como un resumen. Vamos a ir viendo distintos elementos de la terapia vibracional para entender los fundamentos. Es para que nuestra mente se quede clara y diga, ah, mira, qué interesante. Cómo desde lo histórico, pasando por las ciencias, vamos a ir descubriendo, incluso las matemáticas, ¿ah? Vamos a ir descubriendo cómo esto de la vibración va haciendo sentido y uno puede decir, ah, por eso. Por eso pasa lo que pasa, por eso en una sonoterapia pasa lo que pasa, por eso las distintas herramientas también han ido tomando consistencia y firmeza y han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, como desde la ciencia, como esta imagen de un cristal de agua, y al finalizar vamos a ir incorporando distintos elementos para que los llevemos como práctica a nuestra vida cotidiana, teniendo esta conciencia de cómo influye, cómo impacta,
cómo se moviliza la vibración en nuestros cuerpos, eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, me presento, yo soy Brisa Oñate Valdebenito, terapeuta vibracional. Además soy trainer y coach en programación neurolingüística. Me pueden encontrar en redes sociales como Brisalma. De profesión, nada que ver con esto, ¿ah? Pero sí me conecta mucho con las ciencias de la Tierra. Yo soy ingeniera civil en geografía de la Universidad de Santiago de Chile y por años en mi vida profesional me he dedicado a la consultoría, a brindar capacitaciones, ejerzo como coach también y bueno, comparto múltiples terapias vibracionales. Fundé Sensitiva, que es una escuela de alta sensibilidad, porque al darme cuenta de mi alta sensibilidad, muchas cosas también tuvieron otro orden y otra organización. Y hoy hice una sesión de sonoterapia con cristales, con cuencos de cuarzo. Cuando supe que era altamente sensible, entendí que uno de los sentidos que más estaba expuesto a mi alta sensibilidad era mi audición. En mi familia, mi papá, mi hermano tocaban guitarra, músicos amateur que no tocaban en la misma banda, ni con los mismos sentidos, ni los mismos ritmos, ni propósitos, así que tenía dos guitarristas en casa, enchufados, con parlantes y amplificadores. Y por otro lado, mi mamá también, su oficio es la costura. Entonces, la máquina de coser, la guitarra por allá, la otra guitarra por allá, sentía que ese sonido y ese múltiples sonidos que no estaban armónicos, que al parecer quizás desde mi perspectiva podían ser ruido, me alteraban mucho, me desequilibraban, me generaban mucha irritabilidad. Cuando comprendo esto, ya después de años, no es que me haya dado cuenta al tiro, sino solo saber que crecí en un ambiente que podía ser ruidoso, entiendo por qué busqué un lugar más sereno. Entiendo por qué quise desde hace muchos años pensar en migrar a una ciudad más pequeña, porque me di cuenta de que esto me alteraba y que necesitaba buscar un espacio que fuera más armónico para mí. Y como mujer de ciencias, he ido comprendiendo y remirando cómo la vibración tiene un poder que es restaurador, mirado desde la física del movimiento, desde la geometría, que amo la geometría desde muy pequeña, desde su belleza, desde su armonía, desde el equilibrio que transmite al momento de hacerla, al momento de observarla y de contemplarla e incluso de aplicarla en distintas terapias. Bueno, y este regalo maravilloso que me entregan las sesiones de terapia vibracional con los cuencos de cuarzo que realizo semana a semana. Vamos a ir viendo cuáles son los fundamentos, qué es lo que hay detrás de la terapia vibracional y para eso quisiera primero comenzar con conectar e invitarlos a conectar con las raíces y tradiciones culturales, porque antes de vos, nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo fue el instrumento. Antes de que existieran los instrumentos, nuestras manos, nuestros pies empezaban a percutir. Y desde hace mucho, mucho tiempo, las mismas tradiciones culturales y antiguas entendían que todo vibra y que esta vibración puede usarse para sanar, para conectar con lo divino y para volver a restablecer el equilibrio. Es decir, emplean vibraciones para promover la sanación física, espiritual, de manera natural. Es importante también poder compartir cómo las raíces ancestrales han ido entregando a lo largo de la historia y en distintas culturas, en distintas latitudes, esta conexión que tienen con ciertos instrumentos, porque ellos reconocen que todo vibra y que esa vibración puede utilizarse para sanar, conectar con lo divino y volver a restablecer equilibrio en una persona que necesita esa sanación. Quiero mostrarles un video de una Machi Mapuche, que es una autoridad
dentro de su cultura, mujer sanadora, mujer medicina, que ella con su canto busca restablecer el equilibrio. Se sabe que el tambor y el kultrum, que es en el caso de la machi, con su pulso repetitivo imitan el latido de la tierra y llevan a estados de trance. Es una conexión con otros planos de conciencia. Cada golpe es un rezo. Cada golpe lleva más allá en esta conexión con los espíritus para volver con las respuestas de sanación que necesita la persona. En algunas tradiciones estos cantos, estos rezos, son considerados como frecuencias vivas que son capaces de invocar a los espíritus y al mismo tiempo ir pudiendo depurar de energías negativas y proteger no solo a la persona que necesita ser tratada, sino que a toda la comunidad. Son vibraciones para conectar con la sanación y profundamente con algo mayor. Les presento entonces el canto de la Machi Mapuche. Algo pasa, ¿no? Algo ocurre al escucharla cantar, al escucharla en su tambor, al ver su trance. Esa es la invitación que nos hace la vibración. Reconocerla, las tradiciones que son ancestrales y que al mismo tiempo son vigentes. Te invito a que sigamos explorando los distintos matices de la vibración. Algo que también quiero mencionar, así como ese eco del Kultrum resuena potentemente en el sur de América, en Chile, en otras culturas también el sonido y sus tradiciones nos marcan cómo van usándolos para distintos fines. Por ejemplo, en India, algunos sonidos, mantras védicos, mostraban cómo cada uno de los sonidos principales de las notas musicales podía resonar con los distintos campos de nuestros centros electromagnéticos. También en distintas tradiciones en la India se usan mantras específicos para tratar dolencias y enfermedades, es decir, hay una conciencia de cómo esta vibración influye en nuestros campos energéticos. En China se usan sonidos curativos también para limpiar órganos internos, cada uno con un tono específico y una vibración especial. Y en el Tíbet, muy conocidos son los cuencos tibetanos, estos cuencos metálicos que se utilizan para restablecer el equilibrio del cuerpo y armonizar la mente también. También son comunes los cantos guturales, que crean frecuencias únicas que expanden la conciencia y armonizan nuestro cuerpo. Otros elementos que están presentes a lo largo de la historia y en distintas latitudes es el uso de la geometría sagrada para contener frecuencias vibratorias que puedan ser capaces de ser compartidas en espacios, en lugares ceremoniales, en templos, etc. Una de las geometrías muy comúnmente vista en sitios históricos y arqueológicos es la geometría de la flor de la vida.
Esta flor, esta geometría de muchos círculos que se unen, aparece en Egipto, en India, en China, en América precolombina. Simboliza una llave vibratoria que ordena el espacio y la mente. Es una geometría sagrada de las perfectas relaciones. Vamos a hacer un ejercicio al final con esta geometría y cómo poder usarla como herramienta de autoconocimiento y de orden y de estructura. Yendo un poco más adelante en el tiempo, estos filósofos griegos que también hicieron estudios y experimentos en relación a la vibración, en relación a la música. Y estas experiencias se las quiero compartir porque me pareció muy interesante en la investigación y en el estudio también que he estado realizando del sonido este último tiempo. Pitágoras, 4 siglos antes de Cristo, observó que los sonidos estaban regidos por proporciones y por números, y que la belleza del sonido tenía de fondo una base matemática. Que la música no se entendía solamente como una de las musas de las artes, sino también como una ciencia de orden. ¿Cómo descubrió Pitágoras esto? A raíz de un monocordio. Un monocordio es un instrumento de una sola cuerda sobre una plataforma de madera y que él, al dividir esta cuerda que emitía una vibración, que emitía un sonido, al dividirla en partes proporcionales, un medio, 2/3, 3/4, podía hacer notas armónicas, la cuarta, la octava, la quinta. Con esto, en la música actual podemos encontrar los armónicos o que ocupamos, por ejemplo, en el uso de la sonoterapia para reequilibrar el cuerpo. Por otro lado, Aristóteles también decía que la música imitaba los estados del alma. ¿Qué quieres decir con eso? Que podía hacernos sentir alegría, tristeza, valentía. Sabemos que al escuchar una película no sería lo mismo si la música no existiera, porque hay músicas que nos conectan con emociones como el miedo, como el suspenso, con la rapidez y la agilidad cuando alguien está yendo hacia un lugar o escapando de algo. Sabemos que la música genera esos efectos y por eso también la primera pregunta al iniciar esta charla: ¿qué música es la que más te gusta? ¿Sí? Porque Aristóteles decía que la música podía incluso moldear el carácter de una persona. Y esta técnica es el ethos, es como el carácter de la música, y él lo llamó la doctrina del ethos. Hay distintas tradiciones y todas comparten una visión, que el sonido, el ritmo, las formas son manifestaciones de la vibración y que a veces nuestros cuerpos pierden esa afinación original. Y todas estas técnicas lo que buscan es proporcionar que vuelva el equilibrio original para que nuestro cuerpo se armonice. Es como si fuéramos una guitarra que necesita ser afinada. Es como si hay algo que estuviera en disonancia, que podría ser un dolor físico, una molestia, un pensamiento repetitivo o una emoción que estuviera en disonancia, la disonancia original de mi cuerpo, y que todas estas herramientas vibratorias lo vuelven a su lugar y podemos nosotros ya sentirnos con otra frecuencia, con otro pensamiento, con otra emoción. Lo que hoy llamamos terapia vibracional entonces sería como el eco contemporáneo de estas prácticas ancestrales, porque reconocemos que todo vibra y que si somos capaces de poder contar con herramientas, con técnicas para ajustar esa vibración, ajustarle la perilla a la guitarra, y clavijas de la guitarra, podemos restaurar nuestro equilibrio y nuestro bienestar. Me gustó esta imagen de la abejita ahí volando volando no, o sea, nadando ahí en el agua, tratando de salir del agua, cómo se va visualizando el aleteo y en el movimiento de las ondas en el agua. ¿Qué es la vibración? Vamos a ver brevemente ciertos aspectos de física para entender qué es la vibración y para poder aterrizar este concepto que a veces podría ser un poco, dependiendo de nuestros
conocimientos, puede ser algo complejo, quizás algo muy simple para ti, pero me gustaría llevarnos a cosas que podemos identificar en el día a día. Como los sonidos, como lo he hablado durante de esta charla, los sonidos son formas vibratorias, son frecuencias vibratorias y sonidos graves y agudos tienen distintas frecuencias vibratorias. La amplitud también nos da matices de este sonido, si es más bajo en volumen, si es más alto en volumen, ¿sí? Y eso está presente, ¿sí? Nuestro sonido, los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor, tienen frecuencias vibratorias. La luz es una vibración, los colores en esta gama, distintas gamas de luz que podemos ver, es una vibración. Las olas del mar, por eso está esa imagen en pantalla. El vaivén de las olas del mar marcan también una vibración. El movimiento de las mareas en el mar también marca una vibración. Mareas que se movilizan por los cambios lunares, por las fases lunares. El sol también tiene una vibración a lo largo del año. Va cambiando nuestro sol y teniendo esta oscilación y este ciclo. Cuando el viento se mueve en los árboles, también hay ahí una oscilación, hay una vibración de las hojas, de las ramas, ¿sí? Y también es muy interesante poder contemplar que nuestra voz también es una vibración. Si tú te pones las manos acá, puedes distinguir cómo esto se mueve, se moviliza, ¿sí? Wow, wow. Sientes el movimiento en tu garganta porque tus cuerdas vocales están vibrando. Tus dos cuerdas vocales están vibrando. La vibración, entonces, a raíz de estos ejemplos, entendemos que es un movimiento que oscila, ya sea de un cuerpo, como el sonido, como las ondas en el agua, o una partícula que oscila alrededor de un punto de equilibrio, que es producido por una fuerza que lo desplaza y una fuerza de restitución que lo devuelve a su estado inicial. ¿Sí? Es como el vaivén, ¿sí? Ese vaivén. La vibración se mide en frecuencias, es como su unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida de la frecuencia es el Hertz como método ya común y mundial para entender la frecuencia. La amplitud marca esta distancia máxima desde la posición inicial hasta el punto de equilibrio más alto o más alejado en realidad. El periodo es el tiempo en que se demora esta ciclo en completarse y la velocidad es cuánto tiempo se demora en el ciclo. Bien, un ejemplo que está acá en el gráfico, hay 5 ciclos, ¿sí? En donde el movimiento vuelve a su lugar original, donde esta oscilación vuelve a su lugar original y luego se repite así hasta 5 veces. En este ejemplo tenemos 5 repeticiones en un segundo, es decir, este gráfico representa un gráfico de una frecuencia de 5 Hz. ¿Sí? El corazón humano late en promedio 60 latidos por minuto, es decir, late aproximadamente en reposo 1 Hz. La nota musical La vibra a 440 Hz. Esta es una convención que se hizo como para poder facilitar el trabajo en los conciertos hace muchos, muchos años atrás. Entonces se dijo, miren, vamos a afinar todas las notas La en 440 Hz, porque antes, bueno, y en la actualidad también, pero hay distintas afinaciones en relación a esta nota. Y como referencia, los humanos podemos oír en general desde 20 Hz hasta 2000 Hz. Cuando empecé a entender que la vibración, los sonidos, los colores eran frecuencias, mi mente comprendió esa frase de Tesla. Porque el sonido, que necesita un medio para moverse, la vibración de los colores y de la luz
no necesita ese medio, pero es una vibración que es electromagnética. Por ejemplo, aquí en el gráfico hay desde los rayos gamma hasta las ondas de radio larga, están aquí, ¿sí? Como en este abanico de frecuencias. Pero lo interesante es que la luz se mueve en un rango en que claramente son hertz, pero corresponden a billones de hertz, ¿sí? El terahertz es un billón de hertz. O sea, es una frecuencia que es muchísimo más alta que el latido del corazón, ¿cierto? Muchísimo más alta que el latido, o sea, que las vibraciones de lo que podemos nosotros escuchar como humanos. Y el azul, por ejemplo, está entre los 610 y los 670 terahertz, el amarillo entre los 510 y los 540 terahertz. O sea, el sonido es vibración, la luz es vibración, el microondas es vibración, los rayos ultravioleta es una vibración, la radio que se escucha es una vibración. Lo que no podemos oír, lo que no podemos escuchar, pero sí podemos ver también es una vibración. Hay un concepto muy bonito que me gusta mucho, que es el concepto de resonancia. Es una pregunta habitual que hago, es ¿cómo te resuena? ¿Te hace sentido? Eh, como si hubieran cosas en nuestra vida que no solo son sonidos, que hacen vibrar algo en nuestro ser. Como cuando recibes una invitación que quizás no sabes mucho del tema y dices, oye, qué interesante, es como, ¡pum! Como algo en mí resonó con eso y se activó. La resonancia ocurre cuando dos frecuencias que coinciden o están en armonía se refuerzan mutuamente. El sonido de una cuerda de una guitarra puede activar la misma cuerda en la otra guitarra en un espacio. ¿Sí? En una sala, por ejemplo, si yo tengo a un lado y a otro de la sala dos guitarras y hago sonar una cuerda, y si están en la misma armonía, si están en la misma nota, la otra guitarra también puede sonar. Ese es el principio de resonancia. Y similar a este principio de resonancia hay otro principio que es que lo similar actúa sobre lo similar y que a raíz de una investigación de Altschuler y Benenson hablan del principio de la identidad sonora. Sí, este principio de la identidad sonora habla como en ciertos estados de ánimo distintos de una persona a lo largo de su vida o de distintas personas van a preferir ciertas músicas, ciertas conexiones. Por ejemplo, en el estudio hablaban de que había una relación directa entre pacientes depresivos con músicas que eran más tristes, de tiempos más lentos, que conectar con la música alegre. Personas que necesitan mucho movimiento pueden necesitar también música que tenga tiempos más activos y otro tipo de música que los vaya activando. ¿Sí? Es como si nuestros cuerpos reconocieran también que tienen una vibración y van buscando esa vibración por otros espacios, ¿sí? Cuando entendemos que todo es energía y todo es vibración, desde un nivel subatómico hasta el cosmos, todo lo existente vibra. Y cuando entiendo esto, eh, a mí en lo personal me conecta con esto mayor que sostiene el universo. Sí que se transmite desde la partícula más chiquitita subatómica hasta el infinito del cosmos. Cuando pienso que esta energía que sostiene el universo es vibración y al mismo tiempo es ese espacio de calma y de vacío, me da una conexión y una sensación de sentirme parte de él también. Sí, es como si yo pudiera entender que desde la vibración de ese espacio de movimiento y al mismo tiempo del espacio del no movimiento, que en eso está también esta energía que sostiene el universo, a mí se me expande el corazón. Dentro de estas frases que van a ir apareciendo a lo largo de esta charla, esta frase de Albert Einstein me gusta mucho porque también refleja esta conciencia de que todo vibra en el universo. Y él dice que lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración es
tan baja como para ser perceptible para los sentidos. Es como, mira, esto que es rígido, que es duro, que nosotros vemos que es palpable, que es una roca, en este caso es un cristal de amatista, es tan, no lo puedo percibir con mis sentidos, así no puedo sentir su energía, así como a simple vista. Pero vamos a hacer un ejercicio para reconocer que sí es posible percibir la energía que de aquí proviene a través de otros sentidos, así como que el tacto quizás no lo siente tanto, tampoco es que pueda escuchar la piedra, no puedo ver la energía que hay aquí detrás, la energía que sentimos como vibración, pero activando nuestra intuición podemos sentir y percibir. A mí me resulta maravilloso. Cuando lo comprendí, me sentí aún más conectada con todo el universo. En esto quiero compartirte una premisa que es esencial para este momento, que es reconocer que la vibración influye directamente a la materia y que necesitamos desde ya tomar conciencia de esto. La vibración es una palabra, la vibración es un sonido, la vibración es un color. Y esto influye en mi entorno, influye en el, como cuando hablo o cuando me hablo a mí misma, lo que me digo, en los colores que ocupo, en los colores que habitan también en mi entorno. ¿Sí? La vibración influye y transforma la materia y vamos a ver varios ejemplos en relación a eso. Ejemplo de que la música influye en la materia, esta es una visualización del sonido. La cimática nos permite visualizar el sonido a través de distintas técnicas. Está una técnica más digital, por decirlo así. Podemos ver el contraste solo de 8 Hz de vibración, de cómo cambia la vibración de 432 Hz, que es un sol como radial, con rayitos de sol, y la vibración del 440 Hz. Este es un ejemplo que presenté en otra charla para indicar también cómo ciertas frecuencias y como ciertas convenciones quizás no fueron lo más adecuadas para el bienestar y el equilibrio humano. ¿Qué imagen cree que puede equilibrar más, que nos puede equilibrar más? ¿La de 432 o la de 440? Se habla y se dice también que la música afinada con el La en 432 produce mayor bienestar en el cuerpo humano, produce más equilibrio. Bueno, pero casi todo está afinado en 440. De hecho, hay hasta grupos musicales como 440. Son convenciones, la diferencia es muy sutil. A veces uno no la alcanza a percibir, pero la música que está afinada en 432 tiene un brillo que es distinto, es como si fuera más armónico para el cuerpo, como el cuerpo puede descansar. Cuando vamos explorando la cimática podemos ir reconociendo estos patrones que crea el sonido. Estas son placas, una placa que por debajo tiene un parlante y que al aplicar distintos como sales o minerales pequeñitos de algo, como arena, por ejemplo, puede ir tomando distintas formas a raíz del sonido que está vibrando en la placa. La cimática ha sido también reconocida en construcciones, como lo voy a mostrar aquí, en templos antiguos, en donde uno ve patrones geométricos altamente bellos, con mucha energía, que representan también armonía y equilibrio, y se usan para promover estos estados en los distintos templos que están presentes. O sea, hay figuras de la cimática que se asemejan muchísimo a las mandalas que uno ve aquí en este compilado de templos. El arte, la belleza, trasciende la vibración, o la vibración trasciende el arte también. Hay una investigación muy bonita que comencé a estudiar hace muchísimos años atrás, que son las fotografías de cristales del agua. Estos experimentos de Masuro Emoto, este científico japonés, que demostró los distintos efectos de sonidos, palabras, música, pensamientos y sentimientos
y cómo el agua captura este patrón vibratorio y lo transforma. Moléculas de agua que uno puede analizar un antes y un después y cómo, luego de ser expuestos a palabras, pensamientos, sentimientos, cambiaban su estructura molecular. Y estos son pequeñas fotografías, o sea, fotografías a pequeñas moléculas de agua. Imágenes del antes y el después en estos dos ejemplos. La misma molécula de agua antes de ser expuesta a la oración, misma molécula de agua antes de recibir moléculas a distancia. Como se observa, la parte central y el dodecaedro son similares pero no son iguales y eso resulta muy bonito, muy interesante. Como el dodecaedro aparece, perdón, no el dodecaedro, el... Bien, en estas dos imágenes resultan muy... Estas dos imágenes muestran el antes y el después de cómo una misma molécula de agua puede ser transformada, por ejemplo, en este caso es luego de recibir oración. Son similares las imágenes, pero no son completamente iguales. Otros ejemplos de ángel, de la palabra demonio, de la palabra alma, y lo interesante en ese ejemplo es cómo aparece un corazón en el centro del cristal. Y aquí son ejemplos de palabras que quizás no son tan gratas de escuchar, como por ejemplo, me das asco, o la palabra odio, que hay similitudes también en estas imágenes, y la palabra amor, cómo se va formando una figura geométrica en este cristal de agua hermoso. Otros ejemplos de distintos tipos de música, como música clásica, con Bach, con Beethoven, cánticos sutras tibetanos, danzas y rituales kawachi. Y también el heavy metal, como se ve en la expansión de las ondas sonoras, pero ya aquí en este tipo de música no hay armonía, no hay una geometría que aparezca clara desde esta visión. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra presentación que corresponde a una breve descripción de las distintas terapias vibracionales que hay. Al final de esta etapa voy a mostrar un cuadro de resumen para que puedas tener claridad en brevemente cuáles son sus usos y cuáles son sus beneficios. Entonces, vamos a ver estas herramientas vibracionales para que nos vayamos adentrando también desde la terapia vibracional. Existen varias terapias vibracionales, las que involucran el sonido, los sistemas florales, la cristaloterapia, la geometría sagrada, y ahora existen herramientas tecnológicas que también emiten vibraciones y biofrecuencias para que nuestro cuerpo se pueda restaurar. Lo que busca la terapia vibracional es restaurar la armonía energética para mejorar nuestra salud física y emocional. Entonces, considerando que nuestro cuerpo humano es un sistema energético, estas diversas vibraciones pueden influir en nuestro bienestar y nuestra salud y puede devolver con distintas frecuencias el cuerpo a su bienestar y a su equilibrio. El sonido, como ya lo hemos visto, es una herramienta vibracional, así como la voz humana es un instrumento ancestral que ha promovido estados de calma, equilibrio mental. Cuando estamos en estados de calma y de relajación, muchas veces no puede salir. Es como si la voz dijera algo cuando se expresa y también dijera algo cuando no puede hacerlo, poniendo de manifiesto algún bloqueo en mi garganta que me impide el paso del sonido cuando conecto con algo que está dentro mío y que es más profundo. El sonido de nuestra voz es profundamente sanador. Vimos también el efecto que tienen los instrumentos ancestrales
Y en el caso de la sonoterapia que realizo, los cuencos de cuarzo generan vibraciones sonoras que inducen la relajación y armonizan nuestra energía corporal. Y cada nota musical equilibra cada uno de los 7 centros energéticos. Acá hay una tabla que resume cuáles son las notas que tiene para cada centro energético y dejé también ahí algunos cantos que se pueden hacer cuando queremos trabajar los chakras. Es para unir el sonido del cuenco con nuestra voz. Podemos trabajar las vocales o estos mantras semilla que son los mantras guía para armonizar nuestro cuerpo. Es importante que tú sepas que la vibración del cuenco de cuarzo dura en ti esta elevación de vibración hasta 7 días, equilibrando cuerpo, mente y espíritu. La terapia floral creada por el doctor Edward Bach hace ya 100 años casi, lo que transmite su estudio es que cada flor tiene un patrón vibracional que armoniza estados emocionales y espirituales de la persona. Al tomar esta esencia, el campo energético de la persona entra en resonancia con este patrón de la flor, recordando un estado de equilibrio natural, restableciendo el estado de equilibrio natural. Esta terapia está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y me parece muy bonito también poder reconocer el orden y la estructura que tiene la creación de las flores en la naturaleza. Cuando hablamos de cristales y desde el aspecto terapéutico, hablamos de poder armonizar nuestro cuerpo energético a través de los cristales. También cada cristal tiene una frecuencia única, una vibración única que puede influir en distintos aspectos. Así como sabemos que el cuarzo transparente puede potenciar nuestra claridad mental, nuestros estados de conciencia y claridad cuando meditamos, también sabemos que llevar amatista reduce el estrés, que llevar amatista transmuta las energías. Cada, cada significado, y es muy probable que si tú tengas un cristal en tu casa, sepas qué significa ese cristal para ti. La geometría sagrada, reconocemos en ella una vibración que ordena, porque reconoce formas universales en el micro. Desde el dibujo de la conchita, cómo crecen las plantas, hasta las distintas nebulosas del universo. Estos patrones armonizan nuestra energía, nos restauran la coherencia y el equilibrio anterior. Aquí tenemos una tabla comparativa de las terapias vibracionales. Cada una de ellas trabaja ciertos aspectos, sutiles diferencias y formas de trabajar como herramientas y medios. No me voy a extender aquí, pero es importante y si quieres poder tomarle una captura de pantalla para que lo tengas también presente para tu ejercicio terapéutico y también como herramienta, sabiendo que los cuencos aportan, por ejemplo, relajación profunda, que estas terapias como electrónicas regulan el organismo, la recuperación física, como el healing. La geometría sagrada aporta orden energético y expansión de la conciencia. Y ya para finalizar esta presentación voy a hacer algunos ejercicios simples, sencillos, para que tengamos herramientas al momento de sentirnos quizás estresados o poder conectar más profundamente a nuestra meditación. Voy a comenzar con una pequeña y breve práctica con un cristal para sentir su vibración y su armonía. Esta es una punta de cuarzo. Esta punta de cuarzo es un cuarzo Lemuria, se puede ver ahí como tiene rayitas, ¿sí? Y bueno, yo la puse en este palito de madera como una varita con este cristal. Yo puedo tomar el cristal de cuarzo promueve estados de conciencia de claridad. Y para cualquier técnica de conexión y de meditación es importante recordar que la respiración es la llave que nos vuelve a ese espacio de calma y de equilibrio. Y estamos ocupando este cristal para amplificar nuestra intención, ¿sí? Amplificar, conectar con nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué te recomiendo hacer? Es hacer inhalaciones profundas para comenzar a sentir tu cuerpo, sentir tu energía.
y de a poco comenzar a sentir tu vibración y sentir cómo tu cuerpo en su vibración va resonando con la vibración del cuenco, del cristal. Siente, percibe y calma, ¿sí? Puedes profundizar esta experiencia sensitiva solo tomando el cristal. Y un ejercicio que hago con mis hijas es poder ir percibiendo a lo largo de mi cuerpo cómo se va sintiendo la energía, cómo va sintiendo la vibración mi cuerpo con la vibración del cristal. Sensaciones se pueden sentir como frío, calor, ligereza, cosquilleo, liviandad, eh, vacío, ¿sí? Distintas sensaciones. Podemos ir interpretando sensación a sensación, pero es importante que puedas tener esas variaciones en términos de tu conciencia vibracional. Otro ejercicio que quiero invitarte a realizar es a dibujar la flor de la vida. Necesitas una hoja en blanco y un compás, ¿sí? Busca el punto medio de tu hoja y traza un primer círculo. Luego, ándate a un vértice cualquiera, puede ser la horizontal, la vertical o donde tú quieras, y ponte en la línea del círculo con la parte central y traza otro círculo. Vas a ver que vas a dibujar dos círculos con una área de intersección en el medio. Esta primera geometría que se dibuja es la Vesica Piscis, con un significado muy profundo y muy potente, desde el origen de la vida incluso. Esta Vesica Piscis busca la intersección entre ellas y traza el tercer círculo. Y así anda viendo los nuevos lugares de intersección con el primer círculo original y empieza a comenzar círculos. Te voy a mostrar, voy a hacer un dibujo de la flor de la vida y lo voy a poner acá arriba para que lo puedas ir viendo. Resulta interesante también reconocer cómo el dibujo de la flor de la vida puede ir desmarañando ciertos aspectos de nuestra propia vida. Cómo el primer círculo representa el primer año de vida, el segundo al segundo y así sucesivamente. Pon atención entonces en el orden que vas haciendo tus dibujos de tus círculos. ¿Cuáles son los años que estuvieron más intensos? ¿Cuál es el año que te costó más trazar el círculo o esos años que salen como un poco borrosos? Todo eso puede ayudarte a analizar y a redescubrir, rememorar ciertos aspectos que necesiten atención, que están siendo develados en el dibujo de la flor de la vida. Espero que esta experiencia te guste y luego puedes colorearla y conectar también con esta llave vibracional que simboliza las perfectas relaciones. Es una geometría hermosa que la podemos observar en plano, pero también hay muchas esferas que tienen este trazado en su superficie. Bien, vamos a comenzar con la segunda parte. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra presentación que corresponde a una breve descripción de las distintas terapias vibracionales que hay. Al final de esta etapa voy a mostrar un cuadro de resumen para que puedas tener claridad en brevemente cuáles son sus usos y cuáles son sus beneficios. Bien, ahí está la imagen. Entonces, vamos a ver estas herramientas vibracionales para que nos vayamos adentrando también desde la terapia vibracional.
Existen varias terapias vibracionales, las que involucran el sonido, los sistemas florales, la cristaloterapia, la geometría sagrada, y ahora existen herramientas tecnológicas que también emiten vibraciones y biofrecuencias para que nuestro cuerpo se pueda restaurar. Lo que busca la terapia vibracional es restaurar la armonía energética para mejorar nuestra salud física y emocional. Entonces, considerando que nuestro cuerpo humano es un sistema energético, estas diversas vibraciones pueden influir en nuestro bienestar y nuestra salud y puede devolver con distintas frecuencias el cuerpo a su bienestar y a su equilibrio. El sonido, como ya lo hemos visto, es una herramienta vibracional, así como la voz humana es un instrumento ancestral que ha promovido estados de calma, equilibrio mental. Vimos también el efecto que tienen los instrumentos ancestrales y en el caso de la sonoterapia que realizo, los cuencos de cuarzo generan vibraciones sonoras que inducen la relajación y armonizan nuestra energía corporal. Y cada nota musical equilibra cada uno de los 7 centros energéticos. Acá hay una tabla que resume cuáles son las notas que tiene para cada centro energético y dejé también ahí algunos cantos que se pueden hacer cuando queremos trabajar los